Muy bien, comenzamos. Vamos a hablar acerca de la soteriología. La soteriología es una rama de la teología, especialmente de la teología sistemática, que se centra en el estudio de la doctrina o enseñanza relacionada con la salvación. Deriva su nombre del término griego sotería, que significa precisamente salvación, y logos, que significa el estudio o tratado sobre algún tema específico. Por eso el término soteriología, el estudio de la salvación. En la teología cristiana, la soteriología aborda preguntas fundamentales sobre la naturaleza, el alcance y los medios de la salvación que Dios proporciona al ser humano. En este curso vamos a explorar temas como: ¿cuál es la naturaleza de la salvación? ¿Qué significa ser salvo? ¿De qué estamos siendo salvos? ¿Cuál es el propósito final de la salvación? Vamos a hablar también acerca de cuáles son los medios de la salvación, es decir, cómo se logra la salvación, qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Es por la gracia, la fe, las obras o una combinación de todo esto? ¿Cómo somos salvos? ¿Qué papel desempeña Jesucristo y el sacrificio en la cruz y la resurrección en el tema de la salvación? De todo eso vamos a hablar. También sobre el alcance de la salvación. Estos son temas bastante controversiales dentro de la historia de la teología cristiana, y vamos a estar abordando diferentes puntos de vista para comprender esto de manera integral. Sobre el alcance de la salvación, por ejemplo, ¿quién puede ser salvo? ¿Es la salvación universal o está limitada a ciertas personas? ¿Qué significa la elección divina en el proceso de la salvación? Son temas muy, muy importantes. ¿Cuáles son las etapas de la salvación? ¿La salvación es un evento único o es un proceso continuo? ¿Qué significa la justificación, la santificación, la glorificación en todo este proceso de la salvación? Recordemos que las respuestas a estas preguntas pueden variar entre las diferentes tradiciones teológicas, ¿no? Entre las diferentes denominaciones cristianas. Los estudiosos de la soteriología examinan y debaten estas cuestiones en profundidad para comprender mejor el plan redentor de Dios para la humanidad, y sobre todo cuál es su impacto en la vida de los creyentes, ¿no? Siempre ha sido mi motivación enseñar teología, pero sin descuidar el cómo esta teología se aplica a nuestra vida, a nuestro día a día. Entonces, tenemos que mencionar eso también. Esos son los temas de los que vamos a estar tratando, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser salvo? Salvación, ¿no? La Biblia tiene muchos textos al respecto. Uno de los más conocidos es Efesios 2:8, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. En este caso, el término que traduce salvados, la NBI, es sozo, es un derivado de sotería, en este caso haciendo referencia a la salvación espiritual del creyente. Sin embargo, en otras ocasiones, este mismo término sozo hace alusión a una liberación de alguna enfermedad o de cualquier mal en general. Por ejemplo, en Mateo 8:25 dice: los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. En esta ocasión, esta expresión sálvanos tenía que ver con salvarlos de la tormenta en la que ellos estaban en la barca, ¿no? O en Mateo 9:22, Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. En este caso, en cambio, esta salvación, el término es el mismo, pero aquí se traduce como sanada porque hace referencia a la sanación de una enfermedad física. Entonces, es muy amplio el término salvación. El concepto de ser salvado en el contexto cristiano, entonces, es fundamental, que abarca varios aspectos. Ser salvado implica ser rescatado, liberado y en especial redimido por Dios de una condición de separación espiritual y de condenación por causa del pecado. Específicamente así lo definiríamos desde el contexto cristiano. Ahora, sin embargo, llegar a este entendimiento de nuestra salvación, de lo que significa la salvación, en la historia de la Biblia ha sido un proceso de aprendizaje. Por eso vamos a detenernos un poco
hablar primeramente de cómo se fue desarrollando el concepto de salvación a través de